Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Pablo Armela patrocina esta reacción. Nos trae Anemófila con Master of Puppets. Toma ya. Un cover interesante. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. No puedes evitarlo, ¿eh? El cantar. No. Em, bueno, vemos que está lloviendo, está todo el mundo con los chubasqueros. Brutal, ¿no? Además, Sí, sí, sí. formación reciente, esto ha tenido que ser hace poquito, el último año, 2 años Eh, como mucho. Así sí. que Porque eso fenomenal. es el escenario del Nano Jam, ¿no? Sí, es ese mismo escenario, correcto. Correctísimo. Bueno, esto es 2025. Ahí, sí, 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 2025. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Del Master of Puppets. Así que lo que sí vemos que es que respeta la estructura de la canción, pero le dan velocidad, le dan agresividad, la hacen sonar fresca, pero igualmente pesada, ¿no? Como debe de ser. Esta canción es del 86, ya ha llovido y bueno, pues sobre todo Mayu pues le da su toque, ¿no? Es decir, no intenta Sí. imitar para nada a A Hetfield, que Hetfield, ya de por claro. sí tiene un estilo muy particular de cantar, así que la hace suya y me parece muy bien. A Y diferencia... Sí, dime. lo que me parece increíble es que le falta una guitarra. Ujú. Y aún así Y está suenan bien. Haraguchi cubriendo la línea de Hetfield, la que hace Hetfield Dos en con... uno. Sí, 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 sí. sí. Claro, efectivamente. Am, Así que bueno, pues además está muy bien porque a diferencia del sonido así seco, incluso algo comprimido del original de Metallica, aquí es como más Sí, sí, sí. masivo, y más pegada, tiene la guitarra tiene una ganancia así moderna que muy bien, muy bien. Ciertamente es un papelón, ¿no? Es decir, el sustituir am, a una guitarra y claro, es que yo creo que la guitarra de Hetfield se la están repartiendo entre Hazuki y Haraguchi-san para que entre las dos cubrir ese espectro sonoro. Bueno, pues desde luego el factor diferencial
de uno a otro, la gente lo que más va a notar es Mayu, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, pues venga, vamos a continuar y vamos a seguir viendo porque este cover me está gustando mucho. Claro, estaba yo pensando que también papelón de Haraguchi-san que tiene que hacer de Cliff Barton, ¿no? Miren, lo que claramente están por encima, pero claramente es En la batería. en la batería. Es que estamos. Sabía, sabías perfectamente lo que iba a decir. Es que Es que Tamu es mejor bastante mejor, sí. que Ulrich. Sí, sí, sí. A ver, a Ulrich lo que hace Siendo con Ulrich. Ulrich un batería que nos encanta a todos. Sí, claro, es decir, a ver, Ulrich no es por la calidad simplemente de batería, es un batería normal, ¿vale? Sino Pero que compone compone la y. creatividad, Sí, sí. el coco de decir quiero llevar a Metallica donde lo quiero llevar, es decir, tenía las ideas muy claras. El éxito de Metallica en gran parte es por Ulrich, ¿vale? Es decir, que Phil no tenía Sí, cabeza como para llevar al grupo ahí. además que Ulrich les ves en los conciertos y está nada más que animando al público y está ahí Sí, sí, pero me refiero dándolo también, todo. también Hetfield tiene Hetfield, Ulrich tiene un conocimiento musical muy, muy amplio, en fin. Pero, claro, pero como calidad de batería, a ver, Tamu es infinitamente mejor. Pues genial. A ver, cositas, ¿no? Que comentar. Precisamente, ¿no? La sección rítmica Haraguchi Santa Murata. Es decir, que es que, claro, em, Haraguchi-san le ha dado esa distorsión característica que Cliff tenía. Es casi un gruñido del bajo, ¿no? Presente. Muy bien, especialmente en las secciones donde, bueno, pues quiero ver esto, porque claro, las secciones donde armonizan la guitarra las quiero ver yo. Le resuelve la papeleta, ¿no? Imagino que tendrá ahí el Sí, pedal el pedal, claro, para. no hay otra manera, claro. Y está claro que Damu Murata es una máquina, ¿vale? Es decir, su interpretación es mucho más técnica, más activa que la de Ulrich. Sus fills son más complejos y su manejo del doble pedal en las secciones, bueno, más rápidas son más sólidas, a ver, las cosas como son, ¿vale? Así que, bueno, vamos a pasar, pues, a ver esta parte que la he cortado antes de que empezara, pues, una parte muy interesante, muy bonita de la canción. Venga.
Me ha dejado muerto. qué sorpresón nos Me ha dejado acabamos. muerto. Además, te iba a decir, mira, ya pisa el pedal. Claro, A claro, meter la segunda. claro. Yo creía que tendría guardado en un banco de los pedales. Joder, lo que menos me imaginaba yo es que Mayu iba a sacar la guitarra y iba a hacer la armonización con Hazuki. Me ha explotado el cerebro en ese Sí, sí, momento, sí, ¿vale? sí. Y además que lo ha hecho súper bien. Es que digo, ostras, Mayu, ¿qué más cosas te tienes guardadas? ¿Qué más cosas nos ocultas? Madre mía, qué flipante, de verdad. Por cierto, que bien ejecutado el solo de Hazuki, De Hazuki, sí. súper, mucho más limpio, ¿eh? Que el de Kirk. Mm, Que por cierto, Kirk fue alumno de Satriani. Eh, Mira. pero no de pequeño, sino ya siendo profesional, dijo, quiero mejorar y se fue, cosa que le honra, ¿no? Es decir, de quererse Pues sí, sí, seguir claro. mejorando. Oh, me acabo de quedar muerto con esa Nos, armonización. nos ha dejado Ostras, con el culo torcidísimo, ¿no? totalmente. Mayu. Es, creo que de las mayores sorpresas que me he llevado de los últimos meses. Porque es que me ha pillado totalmente a contrapié, ¿vale? Sí, sí, a mí también, sí. Escucha la armonización y de pronto he visto a Mayu con la guitarra y digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Buah! Dios mío de mi vida. Venga, 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 venga. ¡Buah! Me ha encantado. Lo puedes poner otra vez. Madre mía, tío, de verdad, ¿eh? Qué bien lo están llevando, qué pedazo de cover. Qué pedazo de cover, lo estoy disfrutando un montón. Am, Buf, bueno, lo dicho, ¿no? Es decir, quitando la sorpresa, es decir, la armonización ha sido muy buena de lo que hemos visto anteriormente. Joder, todavía estoy asimilando, ¿no? Que me haya tocado la guitarra. Cada solo de Saki, de verdad, en técnica de élite, respeta las frases de Kirk Hammett, pero le añade un toque propio, ¿no? Para empezar, claro, suena diferente al estar tocado con una guitarra de siete cuerdas. em, un vibrato muy característico también de Hazuki, ¿no? Cuando va tocando las notas, muy limpia, muy rápida. em, Suena mucho más limpio que el de Kirk. em, y el tono es como ligeramente más brillante y más definido, ¿no? Em, bueno, el tema de Haraguchi me parece una cosa descomunal, de verdad. Ataca con una agresividad notable, asegurando cada golpe del bajo que se siente ahí en el pecho, con la sección melódica en el medio, apoyando de una manera brutal, ¿no? La canción para que tenga esa garra y no pierda fuerza en ningún momento. Em, y Tamu es... ¡Buf! ¡Qué Samu bueno! se lo está pasando pipa. Sí, qué pegada, demoledora.
con mucha agilidad, mucha presencia. Tremendo, tremendo, tremendo. De acuerdo. Buah, venga, vamos a Escucha, continuar. yo si fuera Metallica y escucho este cover y las invito a tocar esa canción, tú imagínatelas tocando con ellos. Metallica suele elogiar a la gente que hace buenos covers de ellos. Pues ojalá, no, no sé si lo habrán visto por un casual, pero vamos, van a fliparlo. Además, Mayu ahí con mucha autoridad cuando grita el máster. Buah, el uso de ese gutural bien puesto en su Le sitio ha quedado, vamos, le ha quedado genial, ni genial. aposta, ¿eh? Sí, Estaba sí, sí, puesto sí. ahí. Mira, eso es algo que no ha llegado nunca a aportar Hetfield a las canciones, ¿no? Ese registro de gutural no lo tiene, pero es que Mayu tiene mucha presencia, tiene muchas tablas, se come el escenario. Em, Va descalza. Mayu es mucha Mayu, ¿vale? Sí, va descalza con cosas electrónicas en un día de lluvia, Y ¿no? lloviendo, lloviendo. Sí, efectivamente. A mí Mayu me quiere dar un susto un día y, en fin, pues venga, vamos a continuar. Ostras. Ostras, ostras. Le ha faltado la risa siniestra. Bueno, bueno. Ah, Pero bueno, se lo perdonamos. madre mía. Ya la he hecho yo. Sí, sí, te he escuchado, te he escuchado. Tremendo, de verdad, tremendo, tremendo. Fua, Qué pedazo de cover. qué pedazo de cover, tú lo has dicho. Estoy. Ostras. Tenía los pelos de punta del brazo. Magnífico, magnífico. Pablo Armela, gracias por patrocinar la reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, pues dos formas de apoyarnos: haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Está el Patreon por otro lado. Darle a me gusta, suscribiros, todo lo demás. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.